¿Cómo estás viendo esta reapertura parcial que se está dando en el mundo? ¿Y qué opinás sobre la recuperación? ¿Será en forma de V? ¿Será en forma de U? ¿De L? Bueno, ¿tendrá alguna forma la recuperación económica en el mundo? Mira, por ahora lo que estamos viendo, hay varios temas por ahí desordenadamente, pero que son importantes. Primero, es cierto, el mundo se está normalizando mucho más rápido de lo que por ahí percibimos, porque acá en Argentina no lo estamos haciendo al mismo ritmo, y estamos todavía en el medio, digamos, si querés, de la crisis sanitaria. Pero el mundo se empieza a normalizar con altibajos, no sin altibajos, sino hay también un comportamiento bastante volátil en términos económicos, pero me parece que lo más importante son dos cuestiones. Una es que los gobiernos han instalado la idea en sus poblaciones y hacia afuera de que todo lo que se hizo durante la pandemia, todas las medidas que se tomaron, lejos de ser un obstáculo post pandemia para el crecimiento, van a facilitar el crecimiento. Por eso fíjate que la mayoría lo llaman políticas de estímulo, ¿no? O sea, la idea es, estoy haciendo todo esto ahora para que después salgamos más rápido. Y por eso las proyecciones, como bien vos decías, en la mayoría de los casos tienen forma de V corta, o sea, caídas muy abruptas con recuperaciones bastante rápidas. Esta semana se van a conocer bastantes datos a nivel mundial de qué está pasando, inclusive en China, a ver cómo es la velocidad de la recuperación, pero a mí me parece que el mundo se está recuperando rápido. De hecho, cuando uno mira, y ustedes siguen bastante cerca la evolución de los activos financieros del mundo, en los mercados de valores del mundo y demás, vos ahí ves que básicamente se están volviendo lentamente, pero se vuelve inexorablemente a los niveles de prepandemia, ¿no? Entonces, incluso te está pasando algo parecido en precios, en muchos precios de commodities, salvo por ahí las energéticas, pero en lo que son insumos intermedios, empezás a ver también recuperaciones de precios, consumos finales como precios de commodities agrícolas y demás, que también empiezan a volver a niveles parecidos, promedio, si querés para no tomar el último dato de febrero, pero promedios de 12 meses previos a la pandemia, estás más o menos en esos niveles para una gran cantidad de commodities, las monedas se han estabilizado. Yo creo que el mundo vuelve a una normalidad prepandémica, en un contexto en el cual la mayoría de los países esperan estas B cortas, salvo el otro día estaba hablando con algunos economistas españoles que decían que ellos más bien ven una V asimétrica, ¿no? Una caída con una recuperación un poco más amarreta, o una, como llamamos nosotros acá, la famosa raíz cuadrada, digamos, el simbolito de raíz cuadrada, como que rebotás y te quedás después un poco estancado. Pero en general el mundo se recupera, y la vida empieza a ser más normal, incluso para lo que es el día a día de los mercados financieros, que para la Argentina también es importante porque te muestra un poco a qué podemos aspirar en materia de crédito, costo de crédito y eventualmente, digamos, exportaciones, ¿no? Precio de nuestras exportaciones. Bueno, justamente Luis, hablando de la situación en el plano local, ¿cómo afectó a Argentina la combinación de pandemia y cuarentena? Nada, yo creo que el problema principal es que Argentina, cuando nos sorprende la pandemia, ya veníamos flojo de papeles, ¿no? Y se va a una cuarentena, vos sabés muy bien cuál es mi opinión, medio temprana. Yo no estuve nunca de acuerdo con haber arrancado tan temprano la cuarentena, ¿no? O sea, nosotros arrancábamos una cuarentena cuando todavía estábamos en el verano, ¿sí? Y me parece que uno miraba las primeras, por lo menos la que yo miraba, las proyecciones precisamente de epidemiólogos bastante reputados de Argentina, te decían, miren, aun incluso haciendo la cuarentena, saliendo alternadamente por fases a partir de abril o mayo, que fue lo que hizo la Argentina, todos te decían que el pico iba a estar en agosto. O sea, yo no vi ningún trabajo serio de estimación donde te diera que el pico estaba antes de agosto, ¿no? Entonces, me parece que ahí fue una decisión demasiado temprana en un contexto en el cual veníamos mal, con una economía ya dañada, y sin programa económico, que ese es otro tema central, porque cuando un economista te insiste en decir que hace falta un programa económico, lo que te dice es que hace falta una hoja de ruta. ¿Para qué? Para cuando vos te viene un shock, viene una circunstancia como la que vino, vos te podés alejar y después sabés dónde volvés. El principal problema de Argentina de hoy es que no sabemos dónde volvemos, ¿no? O sea, es como que vamos viendo, ¿no? Esta idea del gobierno decía, bueno, vamos viendo cuáles son los problemas que se nos presentan, tratamos de resolverlos, sin una hoja de ruta. Entonces, cuando tenés que formular expectativas, tenés que pensar hacia adelante, te encontrás medio perdido, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué vuelve la Argentina? Y la verdad que no sabemos a qué vuelve, ¿no? O sea, va a volver por ahí.
a seguir pensando, vamos viendo, va a seguir pensando en que la solución de todos los problemas es más Estado, más regulaciones, más gasto, o vamos a volver a una cosa distinta. Y me parece que ahí el gobierno empezó ahora, es bastante notorio, digamos, a través de muchos de sus comunicadores, a instalar de nuevo esta idea que, bueno, ya no tanto post-canje de la deuda, pero sí post-pandemia va a haber un programa económico. Ahora, no es lo mismo cualquier programa económico, ¿no? Luis, Entonces, y en el corto plazo, ¿los datos avalan una relajación de la cuarentena? si vos Claro. tomás el índice de precios y lo depurás del componente o de los capítulos que no tienen ningún consumo, que están difíciles de consumir por el aislamiento, y haces la tarea y a eso le sumás lo que está congelado y le sumás lo que está regulado, básicamente tarifas, te da que la inflación estuvo más cerca de 3 que de 2. O sea, de lo que se puede mover, se movió un poco más de lo que se movió el promedio, ¿no? Entonces lo que te empieza a reflejar es que hay algunas presiones, y esos componentes que se pueden mover durante la pandemia, porque ya te digo, no tienen consumo cero y demás, también te dan una tasa de inflación interanual más alta, ¿no? Más cerca del 50. Entonces lo que está pasando es que me parece que las presiones inflacionarias se empiezan a materializar. Yo tengo clientes que me han contado que han reaccionado frente a pequeños aumentos de su demanda con aumento de precios, básicamente porque no están en el radar, ¿no? Es como diciendo, mira, nosotros no tenemos precios regulados, ni congelados, ni nada. Entonces, cuando frente a un aumento de la demanda, respondemos a un aumento de precios porque nos aumentan los costos, porque está difícil, por el dólar y demás. Entonces, me parece que vamos a ir a tasas de inflación más altas en lo que resta del año, y es un poco lo que está en el pronóstico, ¿no?, del REM, del relevamiento de expectativas del Banco Central, que te marca hacia fin de año una aceleración de la tasa de inflación relacionado con esta construcción de presiones inflacionarias que tiene que ver con la inconsistencia fiscal y monetaria que tiene Argentina, ¿no? Por último, Luis, me interesaría un breve apunte sobre qué políticas debe considerar el gobierno en este programa económico que hoy por hoy todavía no se conoce y no presenta. Y bueno, esta parte puede sonar utópico, ¿no? Pero me parece que el punto central es que yo creo que se va cayendo un poquito cada vez más de maduro, cae más, se hace más generalizada la impresión de que hay que intentar cosas distintas, ¿no? Que venimos probando siempre con los mismos ingredientes y que eso no conduce sino a más pobreza y a más esta sensación de fracaso relativo en Argentina en materia de crecimiento y bienestar. Eh, entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué debería incluir el próximo programa? Evidentemente un capítulo de estabilización macro y un capítulo que podemos llamar de competitividad, ¿no? Las dos cosas que uno siempre las asocia con esta idea de reformas estructurales. Ahora, el capítulo de estabilización macro necesita eh, claramente poner en una hoja de ruta cómo vas a hacer para que el Estado sea financiable, ¿no? Cualquiera sea el tamaño del Estado, ¿no? Uno podemos discutir qué tamaño es, ¿no? Probablemente vos y yo nos ponemos rápido de acuerdo que queremos un Estado más chico, ¿no? Ahora, también quedar, por más que suponete que eso no sea el código genético del gobierno y el gobierno no quiera tener un Estado más chico, tiene que dar alguna idea de cómo lo va a financiar, porque si no, y empezar un debate en ese sentido, porque si seguimos pensando que la sociedad argentina, los mercados, los empresarios argentinos y los consumidores nos da lo mismo, cualquier tamaño, sea como sea que se financie, todos sabemos que eso no es así. Porque el comportamiento de todos nosotros, desde el punto de vista macro, es defensivo, continuamente defensivo, es decir, esperando siempre lo peor. Y cuando si vos esperás siempre lo peor, no hay forma de crecer, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y después necesitas un componente estructural que haga esta economía un poco más flexible, más competitiva, más dinámica. O sea, el sector privado está ahogado. Yo conozco infinitos ejemplos de que los número uno de las compañías se pasan todo el día pensando cómo cumplir con las regulaciones. O sea, ¿cómo hacer para poder sobrevivir, si querés, a las regulaciones, ¿no? Y me parece que no hay competitividad posible. Y lo tremendo de todo esto es que uno lee a diario que tal o cual compañía se va a la Argentina, ¿no? Ahora, no es que se va, o cierra a nivel mundial, se va acá a Brasil. O sea, decimos, bueno, a partir de ahora lo que vamos a hacer, todo lo que producíamos para la región, no la producimos más en Argentina, la producimos en Brasil. Entonces decís, ¿cómo cuerno, digamos? Es un problema de crecimiento a escala regional, es un problema
de la Argentina, o es un problema es un problema de la pandemia o es un problema de la Argentina? Y claramente vos te encontrás que es un problema de Argentina, que tiene que ver con regulaciones que no existen en ningún país del mundo, ¿no? Y menos acá en la región que básicamente se está regulando. Entonces, si no querés perder el tren, el componente de reforma estructural, que yo lo asocio más que nada a estos conceptos más generales de regulaciones, ¿no? Pueden ser regulaciones del mercado de trabajo, de un mercado específico de producción, pero que evidentemente tenés que hacer una tarea muy minuciosa de ir desarmando toda esa maraña, porque si no Argentina no es competitiva, no va a poder crecer, porque su sector privado no es competitivo. Entonces me parece que ese doble capítulo va a tener que estar vigente, presente en cualquier programa. Ahora, viene un acuerdo con el fondo, o sea, algo con el fondo se va a negociar. Hoy lo escuchaba Manuel Adorni que me decía, no, pero el fondo debería, a la hora de sentarse con Argentina, sugerir algo. Y yo tengo dudas que eso pase, ¿no? Y el gobierno argentino me parece que está transitando un camino en el cual no se siente amenazado por nadie, no se siente amenazado por el mercado, no se siente amenazado por los bonistas, no se siente amenazado tampoco por el fondo, la comunidad internacional, que en definitiva para el gobierno lo que cuenta es más que nada la tribuna doméstica, ¿no? Entonces ahí habrá que ver cómo hacen ese programa económico en un contexto en el cual lo único que importaría o parece importarles es su tribuna local, ¿no?